realmente desafiado cuando nuestro diácono de liturgia dice: este domingo tenemos que parar con las parábolas, tenemos que hacer algo alusivo a la reforma en la prédica. Desafiado, porque por un lado hay tantas cosas que decir sobre la reforma protestante que uno no sabe por dónde partir, dan ganas de decirlo todo. Y por otro lado, porque aunque dan ganas de decirlo todo, hay que resumir, porque de lo contrario esto es cualquier cosa y no un sermón, ¿no? Así es que muy desafiado y muy animado también por el interés que significa esto, ¿no? Queremos oír hablar de lo que significa la reforma protestante para nosotros. El 31 de octubre de 1517, no se inventa Halloween. 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, como decimos castellanizado, un monje agustino, profesor de Sagrada Escritura, alemán, clavó 95 proposiciones, 95 tesis, en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Estaban escritas en latín. Esa era la forma habitual de llamar a debate público a quienes transitaban por ahí y participaban del ambiente académico de la época. Por eso estaban en latín. No todo el mundo podía leerlo, pero los intelectuales de la época sí podían, y además era la costumbre. Entonces esto se entendía como llamado a debate. Quien quisiera responder podía entonces venir el día señalado y desafiar al que había propuesto las 95 tesis y entonces tener un debate público seguramente muy enriquecedor. Esto era práctica común, no es primera vez que se hacía. Las tesis de Lutero, que eran muy diversas, que afirmaban diversas cuestiones, en términos generales cuestionaban la autoridad del obispo de Roma, el obispo más importante de la Iglesia en la época, el Papa, respecto de una serie de cuestiones sobre las cuales el Papa se habría pronunciado. La cuestión es que entonces Lutero proponía, como profesor de Sagrada Escritura, que la última palabra respecto de ciertos temas fundamentales para la vida cristiana no estaba en la boca de un obispo, sino que estaba en la Sagrada Escritura, interpretada esta con toda la libertad posible y de la forma más racional posible. Así es que la propuesta de fondo era reemplazar la autoridad del Papa en ciertas materias por una razón sometida a la palabra, o podemos decirlo al revés, por una palabra de Dios interpretada razonablemente y racionalmente. Este año estamos celebrando 500 años de ese acontecimiento simbólico. Por cierto, el acto simbólico de clavar las tesis, llamar a debate e iniciar una revuelta que no paró nunca más, no fue fruto del espíritu individual de un ciudadano alemán como fue Martín Lutero. En realidad, Lutero refleja el espíritu de una época, la necesidad de una época de sacudirse de encima todo tipo de tutor que no sea la propia razón. En ese contexto surge una serie de figuras emblemáticas, que la verdad es que venían surgiendo a lo largo de toda la historia del cristianismo. El cristianismo ya tenía 1500 años. Y siempre hubo posiciones en este cristianismo, posiciones que representaban esta idea de obedecer la voz de los concilios, obedecer la voz de los obispos, obedecer sencillamente la voz de la Escritura. Así es que el cristianismo, que nunca había sido homogéneo, ni siquiera en la época bíblica, tampoco lo fue a lo largo de toda la historia. Y especialmente en la época de Lutero, este acto simbólico de llamar a debate
sobre temas que cuestionan la autoridad del obispo de Roma fue la gota simplemente que rebalsó el vaso. Este acto o esta conmemoración ha generado reacciones diversas a lo largo del planeta, porque en realidad esto se está conmemorando en todos lados, ¿no? Por un lado, ha generado esta sensación crítica de algunos en el sentido de que el protestantismo es un movimiento hereje que se alejó de la Iglesia y se separó y perdió todo acceso a la salvación. Es un movimiento inútil, secesionista. Por otro lado, hay un grupo de herederos de la Reforma con un espíritu triunfalista que a uno le genera la sensación de que creen que ellos inventaron la Iglesia hace 500 años. Como que no hubo Iglesia en 1500 años hasta que apareció Lutero y entonces por fin Lutero hizo lo que Jesús no pudo, una cosa así. Estos dos grandes momentos de este movimiento pendular son tremendamente destructivos. Y frente a esto, yo quisiera proponer un par de cosas que quisiera dejar en su pensamiento, proponérselos como idea. Y lo quiero hacer a partir de un texto del apóstol Pablo, de la primera carta a los Corintios, el capítulo 1 de 1 Corintios, versículos 1 y 2, pero vamos a focalizarnos en el 2. Es un texto que nada tiene que ver con la Reforma, no es famoso por haber movilizado a los reformadores y no es famoso por haber movilizado a los contrarreformadores, como le llamamos a la Reforma Católica que vino después. Pero es muy significativo para la época que estamos viviendo. 1 Corintios 1, 1 al 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Lo que quisiera afirmar en primer lugar es la unicidad de la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia que Jesucristo fundó es simplemente la Iglesia de Jesucristo. Esto como una declaración de principios. Cuando Jesucristo fundó la Iglesia, o digamos así, la Iglesia que surge de este seguimiento de Jesucristo, con todo y lo diversa que era, ya vamos a hablar de eso, es una única Iglesia de Jesucristo. El texto que acabábamos de leer, que ustedes van a tener ahí en la proyección durante este sermón, enfatiza una cuestión interesante al respecto. Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que son santificados en Cristo Jesús, a los que son llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo son la iglesia llamada a ser santa. Quienes han estudiado la carta a los Corintios o hemos compartido estos días en la Academia Bíblica, recordarán que la palabra santo significa separado, escogido, apartado para el servicio de Dios. Por tanto, todo aquel que en cualquier lugar invoque el nombre de Jesucristo es una persona considerada separada para servir al Señor, por tanto, la iglesia de Jesucristo. Acá nosotros tenemos que hacer un mea culpa en muchos sentidos, nosotros los evangélicos, también los católicos, hay católicos presentes o nos oyen,
tendremos que hacer un mea culpa. Este es un momento en el que uno suele recordar el Evangelio de Juan en el capítulo 17, donde el Señor le dice a sus discípulos que sean uno, porque en la medida en que sean uno, el mundo conocerá que son del Señor. Nos metimos al bolsillo hace cerca de 2000 años eso, lo enfatizamos hace cerca de 1000 y lo reenfatizamos hace cerca de 500 y si me apuran un poco, hemos seguido metiéndonos al bolsillo diariamente esta enseñanza de Jesús. Pocas cosas están más lejos del espíritu de la Iglesia que ser uno. Estamos absolutamente divididos, incapaces de reconocer que alguien fuera de nuestro círculo también pueda reconocer a Jesucristo como Señor y no ser igual que nosotros. Incluso al interior de las iglesias locales está la tentación de no reconocerle el carácter de hijo de Dios a este que está acá al lado o a este que está acá al otro lado. Porque no reconoce el señorío de Cristo como yo lo reconozco. Pero vamos a recordar en un día como hoy, y hay que decirlo con fuerza, que la iglesia que Jesucristo fundó es simplemente una. La iglesia, formada por aquellos que en cualquier lugar, y yo agrego a este texto de manera interpretativa nomás, no es que lo meta en la Biblia, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, porque han pasado 2000 años al menos desde esta declaración, invocamos el nombre del Señor. Aunque invocar el nombre del Señor signifique a veces cuestiones no tan similares, vamos a recordar que los grandes credos de la Iglesia son del siglo IV en adelante. O sea, hubo cerca de 300 años donde la Iglesia en todo lugar invocó el nombre del Señor, pero no tenía consenso sobre los grandes temas doctrinales. Aún así, aquellos que son la Iglesia de Cristo, junto con la Iglesia de Corinto, son los que en cualquier lugar, agregamos nosotros, y en cualquier tiempo, invocan el nombre del Señor. Por eso es bueno en tiempos como este usar la palabra conmemoración en lugar de la palabra celebración del Día de la Reforma. No sé si hay mucho que celebrar cuando dividimos las iglesias. Por cierto, no podemos volver el tiempo atrás y hacer como que no pasó lo de hace 500 años. Fueron tiempos difíciles, fueron tiempos decisivos. Nosotros ya somos hijos de una de estas ramas. Vamos a hablar de eso enseguida. Pero no se puede celebrar y nunca debiéramos celebrar cuando la iglesia del Señor se divide. Aun cuando no estemos de acuerdo con aquella rama de la cual nos dividimos. Porque no nos vamos a olvidar tampoco que el Señor de la iglesia no ha renunciado a su señorío sobre la iglesia. Digamos que no hubo un acta de traspaso donde Jesús dijera renuncio a mi señorío de Cristo y se lo cedo a la Alianza Cristiana y Misionera o a la Iglesia Luterana o a la Iglesia Católica. El Señor de la iglesia sigue siendo Jesucristo. Y cuando nos mira desde arriba, sospecho que todavía piensa, pobres chicos, ellos peleándose por cosas, sin entender que el que murió en la cruz es el que le cantábamos hace un rato, solo Jesucristo. Así es que, digamos en primer lugar esto, en medio de estas posiciones triunfalistas, como que inventamos la iglesia hace 500 años, Lutero es el nuevo Jesús o algo por el estilo,
Y el otro extremo del péndulo, donde esto no sirve para nada, los evangélicos son unos herejes. Afirmamos esa posición bíblica, no sometida a los vaivenes de la historia, sino surgida de la Escritura, en el sentido de que la Iglesia es una. La Iglesia es una. Con la misma fuerza confesamos lo segundo. La Iglesia es diversa. Es una, sí, porque Dios fundó una sola, pero también es diversa. El texto mismo que está en la proyección dice que Pablo escribe a esta iglesia de Dios formada por todo aquel que en cualquier lugar invoca el nombre del Señor, pero él escribe a una iglesia, la que tiene expresión visible en la ciudad de Corinto. La iglesia de Corinto, que forma parte de la iglesia formada por todos los que invocan el nombre del Señor en todas partes y en todo tiempo, es una iglesia que tiene características propias. Los que hemos estudiado la carta a los Corintios recordarán que no es muy buena cosa que a uno le digan que es un miembro de la iglesia en Corinto. Los tipos estaban todos peleados. Pablo escribe a los corintios y le dice: ustedes, los corintios, que tienen tantos dones espirituales, que hacen maravillas, que hablan lenguas, que tienen profecía, que tienen milagros, don de discernimiento, están todos divididos. Unos dicen yo soy de Pablo, y otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefas, Pedro, otros que se creen más espirituales dicen yo soy de Cristo. No falta el que arruina la pelea diciendo yo soy de Cristo, ¿no? Había que continuarla y ese la arruinó. Son una manga de carnales, no lo dice así, pero uno interpreta. Son unos carnales, porque ya están todos divididos. Hay bandos dentro de la iglesia, debieran estar avergonzados, se creen muy sabios y hay pecados que ni siquiera están presentes en la sociedad pagana y ustedes los toleran en la iglesia. Bueno, los trata re mal, porque Pablo es muy bravo cuando se refiere a la unidad de la iglesia. Así es que la iglesia en Corinto, siendo parte de la única iglesia de Jesucristo, es una iglesia con identidad propia. La Reforma del siglo XVI, ese movimiento rupturista, que no tuvo la intención de ser rupturista, pero fue un movimiento desde dentro de la iglesia, críticos de sí mismo, generó también una forma de ser iglesia con identidad propia. Por eso, a partir de ahí, uno puede hablar de las iglesias protestantes y de las iglesias evangélicas, que compartimos, por un lado, el no sometimiento al obispo de Roma, y compartimos otras cosas más. Pero es una forma de ser iglesia que, dentro de sus características propias, de su identidad propia, contempla una idea que uno podría decir que es el núcleo del pensamiento cristiano. Se trata de una manera de reconocer el señorío de Cristo que lo posiciona en un lugar tan alto que solo lo reconoce a Él como Señor y, en la bajada práctica, a la Escritura interpretada racionalmente. Digamos que el protestantismo no reconoce otro tutor, y en este sentido es muy ilustrado, no reconoce otro tutor más que la razón, y la razón sometida a la Escritura. Así como la iglesia de Corinto tenía características particulares, la iglesia de Éfeso tenía características particulares, las iglesias, expresión de la iglesia universal, presente en los diferentes lugares del mundo, tienen identidad particular.
el cristianismo que surge del movimiento reformador también tiene características particulares, una de las cuales, repito, tal vez la más relevante sea este sometimiento a la Escritura interpretado racionalmente y el desconocimiento de cualquier otra autoridad que se quiera instalar por sobre la Sagrada Escritura, por sobre la voluntad del Señor. Pero obviamente este deseo de someterse solo a la Escritura dio como resultado muchas formas de cristianismo protestante. Por eso hoy día tenemos luteranos, tenemos reformados, tenemos anglicanos, tenemos los movimientos que consideraron que la reforma clásica no fue lo suficientemente lejos, o tenemos los movimientos más evangelicales, los movimientos pietistas, y luego todos los derivados que surgen de ahí. Porque como no tenemos un papa, como no tenemos un único magisterio a quien someter nuestra conciencia, sino que somos los propios dueños de nuestra conciencia, de ahí sale el dicho, donde hay 5 evangélicos hay 6 opiniones. No puede ser de otra manera la cosa. Por eso hay tanto grupo evangélico, cuestión de la cual no hay que avergonzarse. Era esperable. Si el protestantismo sostiene que la revisión racional de tus propios pensamientos, de tu propia conciencia y la decisión de someterte a lo que entiendes que es la voluntad de Dios es lo que marca tu vida, tarde o temprano tendríamos que tomar caminos diferentes en diferentes lugares. Eso es la razón por la cual la Iglesia siempre ha sido diversa y la razón por la cual el protestantismo particularmente es diverso. Pero en todas sus expresiones, en todas, los herederos de la Reforma mantienen ese núcleo. No hay más autoridad que la razón propia sometida a la Escritura. El problema es que muchas de estas formas de protestantismo han ido con el correr de los años renunciando a esa actitud crítica respecto de sus propias tradiciones, respecto de las autoridades, etc. Hemos asumido un cristianismo que finalmente se acomoda a los valores pretendidamente cristianos y a sociedades cristianas, a formas de gobierno entendidas como cristianas que hemos ido construyendo a lo largo de estos siglos. De tal forma que entonces el evangélico, para el cual ser cristiano debiera significar la valoración más profunda de su capacidad de ser crítico, de ser agudo, de revisar por sí mismo en qué cree y en qué no cree, se ha ido convirtiendo en la aceptación de ciertos valores. Me convertí a Cristo y ahora renuncio a estas 4 cosas malas y acepto estas 4 cosas buenas. Me convertí a Cristo y entonces me saco esta ropa fea y me pongo esta ropa linda. Seguir a Cristo en ese protestantismo indómito, déjenme soñar con lo que fue el protestantismo del siglo XVI, ser protestante entonces se ha convertido sencillamente en otra forma de ser un cristiano de la Edad Media. La adopción de otra moral y punto. El estudio crítico de la Escritura, el estudio profundo de la Escritura, agotador, concienzudo, deliberante. Ese estudio de la Escritura ha sido reemplazado con éxito, en algunos casos, por un culto sensacionalista que nos deja felices cuando hacen que se nos paren los pelos, aunque salgamos completamente vacíos intelectualmente.
hemos despreciado frecuentemente esa palabra de Dios cantada o predicada que nos lleva al arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento sobre el cual pueden dar testimonio los vecinos, la esposa, el esposo, los hijos, los amigos. Nos hemos conformado con una conversión estadística, de llenar una ficha, de pasar adelante, de decir tantos convertidos en la campaña. Pero esa predicación crítica que nos confronta con nuestra realidad pecaminosa y que nos confronta con que Jesucristo ha dejado de ser nuestro Señor, ha ido quedando de lado, cada vez más arrinconada en medio de un culto del show. Yo quisiera invitar, a partir de estas reflexiones, a los cerca de 30 ministerios que tiene nuestra iglesia. Los que se descuelgan de las pastorales, de los ministerios diacónicos. Quisiera invitarlos a repensar la manera en que vivimos nuestro servicio a Dios en esta comunidad. Somos convocados a adorar a Dios, a servir a Dios y a nuestro prójimo con cerebro y todo. Recuerden que para los judíos el asiento de las decisiones intelectuales es el corazón. Para los griegos es el espíritu, porque la cultura de la época así lo entendía. Pero lo que ellos llaman corazón y los otros espíritu es algo que se produce en nuestro cerebro. Por eso resulta extraño una especie de llamado a la anti-intelectualidad que se nos ha metido en las iglesias evangélicas. Acá, perdónenme, yo tengo que confesar que después uno termina pidiendo perdón a Dios por soberbio, porque uno aquí le dan ganas de decir, bueno, esto pasa en otros lados y no pasa acá. Y es verdad, en muchos sentidos. Y acá es donde uno peca de soberbia al final, ¿no? Porque se pone mucho la camiseta de la iglesia en la que está. Pero es verdad, lo que uno ve acá es que sí hay un deseo de buscar críticamente la voluntad de Dios y de escudriñar profundamente las Sagradas Escrituras. Lo que nos lleva a debatir frecuentemente, por supuesto, como tiene que ser. Pero frecuentemente lo que se dice es: adoremos a Dios, olvidemos nuestro cerebro a la entrada del culto, abandonémonos a las emociones, al sensacionalismo, al show, al espectáculo. No piense, solo sienta. Nada más lejos del espíritu del protestantismo. Nada más lejos. Eso es la renuncia a la responsabilidad que me cabe por ser un hijo o hija de Dios, de meditar, de pensar profundamente esa palabra que se me está predicando en el discurso o en el canto también. El abandono del cerebro en pro de esta otra dimensión, que hoy día sabemos que es cerebral también, de sentir, emocionarse. Somos convocados a adorar al Señor racionalmente, críticamente, agudos, profundos. Animo a quienes hacen tarea de consejeros en la iglesia, a quienes son maestros y maestras en la iglesia, a renunciar a la tentación de pensar por otros. Hay una tendencia, porque el poder es muy atractivo y la religión provee un espacio de poder muy potente.
hay una tendencia a querer decirle a todo el mundo qué pensar. Y hay una tendencia a querer que me digan qué pensar. En el último tiempo, y yo no lo había visto nunca, hubo líderes religiosos que hasta nos dijeron por quién votar. ¿Cómo llegamos a esto en el mundo evangélico? Nosotros que somos los herederos de la Reforma, que tuvimos padres y madres, pensando en el siglo XVI, que derramaron sangre por esta independencia intelectual para servir al Señor, ¿cómo llegamos a poner el cuello, el cerebro, o cómo llegamos a amar tanto el decirle a otros qué pensar, qué decidir sobre todas las cuestiones? Un predicador argentino decía hace muchos años atrás, yo no era pastor todavía, él decía, lo que no logró la Inquisición asesinando a los pastores evangélicos, lo lograron los pastores evangélicos, sacando la palabra de Dios de los púlpitos y reemplazándola por emociones. Animo a estos maestros y consejeros a buscar el camino difícil de la respuesta pensada en lugar del camino fácil del adoctrinamiento. Ese adoctrinamiento que te hace repetir normas, que te hace repetir dogmas incomprensibles, irracionales, incapaces de arraigarse en el fondo de nuestro ser porque no pasan el filtro de la razón. Evitemos el camino fácil de la enseñanza simplona. Esta es la doctrina, este es el dogma, si le gusta bien, si no se va. Eso no es el espíritu del protestantismo. Animo también en este día de conmemoración a quienes sirven a Dios en todas las áreas creadas por la sociedad, ya no solo dentro de la iglesia, a servir con excelencia, propiciando el mejoramiento cultural de nuestra sociedad, el mejoramiento educacional, el mejoramiento económico, el mejoramiento laboral, medicinal y todas esas otras áreas que conforman nuestra vida social. Primero, porque la comprensión crítica del Evangelio requiere de ese mejoramiento. Cuando los protestantes insistieron en que la palabra de Dios debía estar puesta al alcance de todos, y como todos no leían latín, había que traducirla a las lenguas vernáculas, y la tradujeron al alemán, y luego al español y al inglés, etc., se dieron cuenta de que muchos tampoco leían alemán, ni español, ni inglés. Y entonces armaron escuelas. Y cuando no fue suficiente la escuela, armaron secundarias. Y cuando no fueron suficientes las secundarias, propiciaron las universidades. Porque la comprensión crítica de la palabra de Dios requiere del mejoramiento cultural de las sociedades. Saben que el Santiago College fue un colegio fundado por protestantes. El primer tren que llega a Chile lo trajeron los protestantes. Estábamos hablando de Bach recién. El arte, la cultura. A Lutero se le recuerda no solo como un reformador religioso, sino como una persona que modificó la cultura de su época. El alemán de Lutero impactó a la sociedad de forma especial en Alemania. A la lengua me refiero. Es que el protestantismo sabe que lo que hace el Evangelio es liberar al ser humano de esas amarras también culturales y despertarlo a la plenitud de sus potencialidades. Por tanto, el protestantismo, una vez predicado el Evangelio de Jesucristo, espera que ese hombre y esa mujer sean hombres y mujeres plenos. Y si requieren leer,
habrá que enseñar a leer. Y si requieren cantar, habrá que propiciar el canto. Y si requiere cultura, habrá que propiciar espacios de cultura. Y si las sociedades no lo posibilitan, habrá que cambiar las sociedades, porque la salvación tiene que ver, para el protestante, con vivir la plenitud de vida que provee Jesucristo. Por tanto, animo a quienes sirven en las áreas más diversas de nuestra sociedad a buscar el mejoramiento de nuestra sociedad en esas áreas. Si estamos en política, que así sea. Si estamos en la policía, si estamos en la universidad, si estamos siendo obreros en las calles, si barremos las calles, si limpiamos los autos, si hacemos producción intelectual, si producimos conocimiento en las facultades, si somos empleados, que en esto que hacemos propiciemos el mejoramiento de nuestra sociedad. Por eso la iglesia tiene que ser un espacio que nos patee el horizonte hacia adelante. Yo debiera venir a la iglesia y sentirme cada día desafiado. Cada día que salga de acá debiera haber un horizonte lejano hacia donde caminar durante la semana, no sentir que se me achata el evangelio cada vez que vengo. Segundo, porque si hacemos el bien en nuestra sociedad, hacemos lo mismo que el Maestro hizo cuando anduvo entre nosotros. Recuerden lo que se dice de Jesús en el libro de los Hechos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Cuántos oprimidos por el diablo hay en nuestras sociedades? ¿Cuántos oprimidos por el diablo hay en medio de la violencia doméstica? Este abuso infantil del que nos hablaba la pastoral de niños. ¿Cuántos oprimidos por el diablo hay imposibilitados de estudiar? Oprimidos por el diablo imposibilitados de comprar un miserable libro porque los sueldos no alcanzan. Oprimidos por el diablo en todas partes. ¿Cómo poder anunciar un evangelio que realmente libere del poder del diablo? Porque noten ustedes que Cristo es muchísimo más que la salvación del alma. ¿Se dan cuenta que ser protestante es mucho más que tener un título que diga Iglesia Evangélica, Alianza Cristiana y Misionera? Ser protestante es releer el Evangelio una y mil veces a la luz de los nuevos desafíos, de los nuevos escenarios, siendo críticos de otros y de nosotros mismos, inquietos, agudos. Si Dios está con nosotros, nos pasará lo que le pasó a Jesús, que como Dios estaba con él, anduvo haciendo bienes. Si Dios está con nosotros, andaremos por ahí también haciendo bienes. Así es que, para terminar este sermón discurso, ya no sé cómo llamarle a esto, clase, no sé, que se lo debemos al diácono de liturgia, sin perder de vista la unicidad de la iglesia, sin renegar de nuestro origen, porque somos la misma iglesia de pescadores fundadas por Jesús. Y con todo lo crítico que seamos de otras formas de protestantismo con las que nos sentimos incómodos y nos dan ganas de sacárnosla de encima, guardando esa unicidad, ese carácter unitario de la iglesia, al mismo tiempo recobremos ese elemento característico del protestantismo. No acepto más tutor que mi propia razón y está sometida a la palabra del Señor. O dicho al revés, solo la Escritura interpretada racionalmente
y no por quien me muestre las jinetas, que es el que tiene que interpretar la Escritura. Si eso me cuesta, así tiene que ser, porque es parte del espíritu protestante buscar la interpretación profunda de la Escritura, doliendo todo lo que tenga que doler. Queridos, no celebramos, conmemoramos. La Iglesia dividida no es un orgullo para nadie, pero nosotros nacimos tarde en esta división y ya somos hijos del protestantismo en una versión evangelical que traza sus orígenes lejos, pero los traza al protestantismo histórico. En medio de esta multiplicidad de protestantismos, y aunque Lutero no nos reconozca como hijos, hay una cuestión que para nosotros sigue siendo fundamental: la importancia que la Sagrada Escritura, bien leída o profundamente leída, tiene en la configuración de nuestro seguimiento y de nuestra vida. Si así hacemos, hermanos, nuestra sociedad, como pasó en la época de Lutero, se va a ver bendecida por una iglesia metida en todos lados, transformando la sociedad en la línea que el reino de Dios nos propone. Que el Señor nos bendiga. Feliz día de la Reforma Protestante. Que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor. Pónganse ustedes de pie. Vamos a orar y vamos a terminar cantando, dirigidos por este coro precioso que el Señor nos permite tener como privilegio de iglesia, ¿no? Oramos. Te damos gracias, bendito Señor, por darnos la oportunidad preciosa, de participar de este culto conmemorativo. Hemos cantado, Señor, algunos de los himnos que ya en el siglo XVI otros cantaron. Muchos de ellos perseguidos, muchos de ellos terminaron asesinados. Nosotros con plena libertad, en una sociedad que refleja todavía las huellas de ese movimiento espiritual e intelectual como fue la Reforma Protestante. Pero también hoy vemos las mismas amenazas que otros creyentes vieron en esa época. La tentación a conformarnos con una visión reduccionista del Evangelio, con una visión ideológica del Evangelio. Queremos, Señor, que volvamos nosotros a vivir, vuelvas tú a posibilitar en nosotros la ruptura de estas cadenas con el achatamiento intelectual y espiritual. Y, Señor, impulsarnos por tu Espíritu Santo hacia una búsqueda más profunda de lo que significa ser seguidor de Cristo en estos tiempos, en esta sociedad, en este país. Tu iglesia, Señor, hoy te da gracias, te da gloria y te da honra, porque finalmente, Señor, solo Cristo, tu Hijo amado, Padre, murió en la cruz por nosotros, borró nuestros pecados con su sangre y nos da acceso directo a la salvación. En Él confiamos y a Él damos la gloria y la honra. Y en ese nombre glorioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.